Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max, ¿cómo estás? Muy bien, una semana movidita, intensa, pero la verdad que para mí venir los domingos a la noche a cerrar la semana, hacer una especie de balance, más allá de que uno no lo haga, pero me parece que con la invitación a nuestra audiencia es cerrar la semana, llenarnos de fuerza, llenarnos de ganas, tomar agua para la sed del camino y empezar la semana de la mejor manera, así que con muchas ganas de hacer el programa. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 339992422109. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Lidera. Una vez más, Lidera primero. Lidera. Genética de avanzada. Es tiempo de probar algo nuevo. Tiempo de nuevas emociones. Tiempo de un nuevo sabor. Son nuevos tiempos en McDonald's. Llegó el McRoulette. Los ingredientes más deliciosos envueltos en una masa liviana y suave. Elegí el que más te guste. Veggie, Classic y Bacon. Nuevo McRoulette. Simplemente una nueva forma de disfrutar McDonald's. Disfrútalo también por Automac. 16 de junio. Día del Ingeniero. O mejor dicho, hombres de ingenio. De Chint. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, hoy la Iglesia nos trae en el Evangelio esta figura, Jesús hablándonos de un grano de mostaza, ¿sí? Muy pequeñito, casi insignificante, pero que tiene la capacidad de crecer y convertirse en un gran árbol. Sí, este pequeño grano de mostaza, cuando uno lo mira, el grano de mostaza al que se refiere Jesús en el Evangelio y al que compara, digamos, al reino de Dios, es prácticamente como la cabeza de un alfiler. La más pequeña de las semillas. Y sin embargo, dice Jesús, cuando se lo planta y se lo deja crecer, se convierte en un gran arbusto que cobija a los pájaros del cielo. Es la pregunta que le van haciendo a Jesús sobre a qué se parece el reino. El mismo Jesús se la formula en voz alta, ¿no? ¿A qué se parece el reino de los cielos? Y va dando distintas parábolas, ejemplos, que son muy lindos porque en primer lugar son imágenes, no hace, digamos, una descripción filosófica, ¿no? Creo que Jesús es impresionante como pedagogo, como enseña, y enseña justamente con estos ejemplos que la gente entendía perfectamente porque sabía que era un grano de mostaza, veía las semillas, sabía. Entonces este comparativo que él hace, ¿no? Tomar una imagen, explicarle a la gente de forma sencilla, acercar los misterios del reino de Dios a la gente simple, esta gente que lo escuchaba, que no sabía ni leer ni escribir, que era gente inculta, pero que por otro lado entendía la profundidad de lo que significa ver crecer y por otro lado como cuando uno crece también se convierte en amparo para los demás. Me parece que es un proceso que toda persona hace, ¿no? El proceso de profundizar, digamos, de saber que hay que morir para vivir, como tantas veces se dice, ¿no? En las canciones de ofertorio de la misa, para poder vivir hay que morir.
si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, dice Jesús en otra frase del Evangelio. Y bueno, es justamente lo que le pasa a la semilla. Si la semilla se queda enterita y sola, la semilla, digamos, no da fruto. Para poder realmente dar fruto tiene que acceder a entrar en la tierra, en la oscuridad, dejarse morir, dejarse pudrir, y de ese proceso aparentemente oscuro es de donde se echan las raíces y surge la planta y después la vida, ¿no? Y esa vida que se desarrolla. Así que bueno, creo que es un proceso al cual el Señor nos invita día a día, ¿no? Qué bueno o qué lindo sería que nos animemos día a día a que esto también de alguna manera se vaya dando en nuestro propio corazón, ¿no? Atrevernos a apostar a la humildad y que Dios, desde nuestra propia limitación, desde nuestra pequeñez, vaya construyendo a través nuestro algo grande. Sí, sobre todo que vaya venciendo nuestras resistencias a morir. Me parece que, no digo morir en el sentido que también las tenemos, ¿no? Por supuesto, de desaparición física. Pero sí que cuando la vida, yo creo a veces que en la escuela de la espiritualidad, ¿no? Hay una espiritualidad que es proactiva, que es buscar, digamos, la persona que busca, digamos, hace sacrificios o busca mortificaciones. Yo creo que hay una espiritualidad que es mucho más interesante, que es la que nos da el Señor, que es un poco la vida. La vida nos va proponiendo permanentemente, o el Señor a través de la vida, bueno, cosas que hay que dejar, algunas otras a las que hay que morir, algunas cosas a las que renunciar, bueno, afectos que de repente, digamos, uno se da cuenta que no fueron tales, o traiciones de personas que uno quería, o ingratitudes, injurias, ¿no? Felices ustedes, dice, cuando sean perseguidos. Bueno, la realidad es que el Evangelio nos va poniendo como pautas que si uno va haciendo presente y va entendiendo desde la providencia lo que le va pasando, bueno, también ahí hay fecundidad, porque de esa muerte, de esa oscuridad, Dios saca vida, saca frondosidad para otros, saca cobijo para otros. Ahora, Padre, esto que vos planteás de ojalá que nos ayude a morir a estas limitaciones que muchas veces tenemos. Como tantas otras veces, el Evangelio como que entra en contradicción con los tiempos que vivimos. Hoy el mensaje de la sociedad pareciera ser opuesto, ¿no? Digo, hacer cada vez el más grande, el centro de todo, acaparar la mayor cantidad de oportunidades, y la invitación permanente de Jesús es a hacerse pequeño para ser grande, a morir para vivir, a estar permanentemente al servicio del otro. No son cosas que son contradictorias, ¿no? Jesús dice, bueno, el que quiera ser el primero, o sea, invita, no niega que hay un deseo innato en el hombre a ser el primero, pero cambia la metodología, ¿no? Por ahí el mundo te dice el que quiera ser el primero, que pise cabezas, el que quiera ser el primero, que sea agresivo, el que quiera ser el primero, que te quite el lugar. Y en realidad lo que está proponiendo el Evangelio, si vos querés ser el primero, tenés que ser el último y el servidor de todos. Bueno, no está quitando el deseo, pero sí está cambiando el método, la manera, el modo. Y creo que lo que yo estaba proponiendo no significa que uno tenga que achicarse frente al mundo y frente a la vida, porque el mundo nos demanda permanentemente que uno tenga una actitud, digamos, de lucha por las cosas que considera que están buenas. Pero sí que hay modos y modos. Yo lo que no puedo comprarme es el modo del mundo, que es la prepotencia, que es la violencia, que es el pisar la cabeza del otro, que es el no escuchar. Me parece que realmente, digamos, la metodología tiene que ser distinta, y eso surge desde el interior de cada uno. Sí, pero muchas veces el mundo como que no lo entiende, ¿no? Cuando uno ve, y a veces se ve hasta en la misma política, ¿no? Pareciera que hay que gritar mucho para que nos escuchen, cuando en el fondo para escuchar hay que hacer cierto silencio y ponerse en el lugar del otro, y pareciera haber como una invitación de imponerse. Se ven los propios consorcios, a mí me pasa en mi edificio, yo vivo en una planta baja, con lo cual muchas cosas se me pierden de lo que pasa, pero cuando escuchás los cuentos de los vecinos, de lo que es la convivencia entre vecinos, parece muy lejano esto de poder estar al servicio, tratar de que cuando al otro le va bien, a mí me va bien, y nos enriquecemos mutuamente. Sí, pero no está bueno. O sea, que en realidad claramente no está bueno. Los pactos de convivencia tienen que ver con que si uno es medianamente inteligente y se da cuenta que puede, sin ceder necesariamente todos sus derechos, pero sí a algo, si uno quiere llegar a un acuerdo, siempre a algo tiene que renunciar para hacerle un poco de lugar al otro. Si yo avasallo siempre al otro y yo quiero tener razón siempre, bueno, me pasa lo que me pasa. Por otro lado, las imposiciones, digamos, basta mirar la historia, tienen su proceso. Hay personas que tentaron el sumo poder y después, digamos, son sombras.
que caminan por la calle, con las que nadie se quiere sacar una foto y nadie quiere siquiera ni nombrar. Y fueron seres poderosos, ¿no? Me parece que en eso hay que como que no engañarse, todo lo que sube baja. El cardenal Bergoglio, me acuerdo, siempre decía, que le decía a su papá, ¿no? Dice, vos andás saludando a todos mientras subas porque son los mismos que te vas a encontrar cuando empieces a bajar. Y bueno, es la realidad. Yo hoy en día soy obispo de Buenos Aires, pero digamos, ya tiene su renuncia presentada y en algún momento se va a retirar. Y bueno, digamos, sin duda es una persona buenísima y todo, pero bueno, el poder pasa a manos de otro, ¿no? Las decisiones pasan a manos de otro, que por ahí tomará decisiones que a vos no te gustan o que piensen que sos diferente, pero bueno, ya pasó tu momento. Entonces me parece que en eso hay como que ser realista. La vida te da y te quita, y en el momento que uno tiene alguna oportunidad de hacer algo, tiene que tratar de hacerlo bien. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hijos míos, voy a estar poco tiempo entre ustedes. Me buscarán, mas donde voy no podrán venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros, así como los amé. En esto todos verán que ustedes son mis amigos, que ustedes son mis amigos. Si alguien me ama, guardará con amor mis palabras. Mi Padre y yo habitaremos su corazón. Les dejo la paz, les doy mi paz, no como la del mundo. No teman ni se acobarden. Oyeron lo que les dije. Me voy, pero volveré. Me voy, pero volveré. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Padre Guillermo, recién hablábamos y vos citabas la figura del cardenal Bergoglio, ya habiendo presentado por edad su renuncia, ¿sí? Después de, si se quiere, de muchos años de gobierno de esta arquidiócesis de Buenos Aires, y como vos destacabas, una figura que ha tenido y tiene todavía una gravitación muy importante. La semana pasada hablábamos de lo que implica también un papa grande, digo, ya por edad todo el mundo cree que no queda demasiado tiempo, nadie sabe cuánto, pero en algún momento no muy lejano el Papa va a morir seguramente y habrá que elegir un sucesor, y lo que esto implica, ¿no? Cómo nos cuesta entender que todo pasa, ¿no? Y que lo nuestro solo queda aquello que fuimos capaces de entregar, de poner al servicio, de dar lo mejor de nosotros. Una frase de un pedagogo argentino, Carlos María Viedma, que a mí siempre me marcó muy fuertemente, que es vive... lleva el que deja y vive el que ha vivido, ¿no? O sea, lleva, ¿sí? Nos queda aquello que hemos sido capaces de entregar, y si vivimos en plenitud, si nos animamos a celebrar todos los días la vida, bueno, viviremos eternamente. Sin duda que creo que es así, pero lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta. Eso entraña cierta sabiduría para poder mirar. Porque además es duro, ¿no? Las personas tendemos a confundir mucho lo que somos con lo que hacemos. Y eso es lo que a veces proporciona esta desazón o desesperación en querer conservar lo que se hace, ¿no? Porque si no, uno dejaría de ser lo que es. En realidad, el ser es mucho más profundo que el hacer.
La gente normalmente se presenta con su tarjeta, donde describe en la tarjeta, soy gerente regional, management fit, no sé qué corno, digamos, esas cosas rarísimas que ponen en las tarjetas, que son tan complicadas como los menús de los restaurantes a veces, y que de repente describen una función, que esa función hoy la tenés y mañana no la tenés más. Y me acuerdo de este año una muy querida amiga que tenía un puesto altísimo en el mundo corporativo, y además, digamos, en una empresa donde siempre lo que se predicaba era que la empresa hay que ponerse la camiseta y la empresa es como de uno y que uno es parte de la empresa y que entonces uno tiene que sentir la empresa como si fuera la propia piel y también hay que postergar la familia porque si la empresa te necesita para que viajes tenés que dejar y tenés que hacer y un buen día la empresa te declaró prescindible y en el acto, digamos, que firmó la renuncia, porque tenía que hacer un traslado a otro lugar y qué sé yo, y que ella no quería irse a otro país, automáticamente dejó funcionar su correo electrónico, pero en el momento de pisar el edificio, ¿no? Afuera, y su correo dejó de funcionar y su teléfono dejó de funcionar, con lo cual perdió, te diría, hasta los contactos, ¿no? Porque uno está tan mimetizado con esa realidad. Entonces ahí te das cuenta que en realidad que no era de verdad, o sea, no sos tu empresa, eso es un trabajo. Por lo tanto, algún trabajo no vale la pena dejarle la vida, porque un trabajo es algo muy lindo, necesario para vivir, necesario para un sustento. Ahora te hablo en primera persona, padre, te hablo en primera persona y si querés sintiéndome identificado, ¿no? Pero digo, y me parece que nos pasa a la mayoría, hagamos lo que hagamos durante el día. Si a mí me pregunta alguien, ¿qué lugar, quién sos, qué sos, cuáles son tus cosas más importantes en la vida? Seguramente hablaría en primer lugar de mi mujer y de mis hijos. Ahora la realidad es que en la práctica yo arranco muy tempranito y termino muy tarde y los llevo todos los días al colegio, pero generalmente cuando vuelvo duermen, ¿sí? Entonces no hay una coherencia entre mi decir y lo que después efectivamente logro hacer. Y porque eso es lo que pasa muchas veces, uno se termina enganchando en este hacer, digamos, de que te hace por ahí sentir importante y uno entrega ahí absolutamente todo y se olvida que uno es, te lo planteo como cura también, ¿no? O sea, yo no soy, momentáneamente soy director de la pastoral universitaria, antes era vicario parroquial de San Nicolás y antes era vocero del Cardenal. Me acuerdo cuando dejé de ser vocero del Cardenal que dos cosas tengo muy grabadas. Una es una carta de un chico de la parroquia que me dice, mira, no entiendo nada, qué es lo que pasa, pero sé que hubo un lío, que yo te apoyo, no, digamos, porque en realidad me dice ser cura es una vocación y ser vocero es una ocupación, ¿no? En pocas palabras este chico me está expresando, me está ubicando en que yo no era, digamos, eso que era algo que hacía, no era algo que era, yo soy cura. Mucho más profundo ser cura, que es una vocación de verdad, que es la que elegí, y cuando la elegí no sabía en qué se iba a desarrollar esa vocación. Pero subiéndome a los hombros... Termino con la segunda frase, que es cuando me pasó a buscar un amigo mío, al día siguiente de mi renuncia, y me dice, tiraste la agenda, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué me decís eso? Me dice, porque la mitad de la gente, o quizás las 3/4 partes de la gente que está ahí no te va a llamar nunca más. Y en parte es cierto, o sea, y además es normal que así sea, porque había gente que era, digamos, relacionada con vos por tu función, no por tu persona. Entonces, el que es amigo tuyo va a seguir siendo amigo tuyo porque era amigo tuyo, pero el que era amigo de tu función ahora se relacionará con la otra persona que ocupa la función y no le interesará más llamarte ni saber qué es de tu vida. El rey ha muerto, viva el rey. Sí. Y aún con la función pasa lo mismo. Te diría que, por ejemplo, es normal que a un cura le llamen, o sea, yo veo, me hace hasta gracia, ¿no? O sea, personas que desaparecieron de mi existencia, que no sé absolutamente nada de ellas, que nunca más me llamaron ni saben nada de mí, que de repente tienen una necesidad, llámese bautizar un hijo, y barren cielo y tierra para que aparezcas, digamos, te inundan a mails, te inundan a llamados de teléfono, todo, hasta que uno, digamos, coordina lo que ellos quieren, y después vuelven a desaparecer hasta que tienen otro hijo, por ejemplo, ¿no? Que es normal, porque uno ejerce una función. Pero bueno, si yo me creo que esa cercanía, de repente así, esa amistad, bueno, también me confundo, porque no lo es. Padre, esto que vos planteás de la vocación y la ocupación, en tu caso el sacerdocio, en el mío puede ser la docencia y la política,
en otro será el médico, digo, sobre todo en estas vocaciones donde está tan claro el servicio, ¿no? Son vocaciones de servicio. Es natural que se te mezcle. Vos decís, bueno, no, está bien, pero yo voy a estar 14 horas en vez de 12 porque el bien común, y vas como renunciando todos los días a un montón de cosas que también son parte de tu ser y de tu obligación, en este caso ser padre. Sí, ser padre, ser amigo, ser tantas cosas. Digo. Me parece que uno no tiene que renunciar a esas cosas porque se hace daño a sí mismo y después el día que no tiene más eso que teóricamente tenía, que valoraba tanto y que ocupaba tantas horas de la vida, resulta que como no edificó la casa pareja, ¿no? ¿Qué significa edificar la casa pareja? Que una casa tiene 4 paredes y hay que levantar las 4 juntas, si no el techo no se sostiene. Entonces, si uno levantó mucho una pared, que es la laboral, y después dejó las otras muy chiquitas, se va a encontrar con que sus hijos crecieron y son unos desconocidos, porque los dejó durmiendo y los saludó durmiendo la noche, y cuando se quiso acordar pasó un año más de la vida, ¿no? Entonces, creo que es importante, todo es importante, entonces hay que darle un poquito de importancia a cada cosa, a la vida sana, al deporte, a la espiritualidad, a la vida del trabajo, pero no puede ser que una cosa te robe todo, porque si yo... Pareciera, visto desde afuera, muy claro cuando tu trabajo es claramente un trabajo, ¿no? Dice, bueno, yo laburo de esto, me pagan para esto. Ahora insisto, en tu caso como sacerdote, en el político, en el médico, ¿sí? Lo que habitualmente llaman vocaciones de servicio a la comunidad, parece como muy borroso ese límite y ese equilibrio entre lo común, cuando vos sos de todos y estás al servicio de los demás, y eso propio que es sano preservar, pero que, te insisto, es muy difuso el límite. Yo creo que sí, y por otro lado me parece que es importante tener en cuenta de que va a pasar sí o sí, o sea, no es que sea deseable que pase, va a pasar sí o sí, o sea, en algún momento, y por eso me parece que este afán que tienen a veces, por ejemplo, algunos ven un político, ¿no? El afán de estar siempre en carrera, de ser reelecto permanentemente, porque, bueno, si deja de ser, casi que pierde su identidad, si deja de ser lo que es, ¿no? ¿Hasta qué punto? Ayer decía, digamos, concretamente Beatriz Arlo, ¿no? En el caso de la presidenta, que decía, bueno, ¿hasta qué punto no están todos unidos en su persona, nación, Estado, persona, ¿no? Es muy difícil, es un trabajo realmente difícil de poder deslindar. Uno tiende a creer que lo que hace es lo que uno es, y no es lo que uno es otra cosa, ¿no? Bueno, es la sabiduría y el ir madurando, y el ir madurando lentamente y con dolor. También hay que animarse, esto que vos decías hace un ratito, animarse a morir, ¿sí? A morir a esos yo que uno se va imaginando, que va idealizando casi de superhombre, y animarse a ser como mucho más realista y ver que uno necesita de los demás y está al servicio de los demás con toda su riqueza y también con todas sus debilidades. Sí, que el día tiene una cantidad de horas determinadas y por lo tanto uno no puede, como sabe, digamos, tiene que distribuirlo, ¿viste? Es lo que tengo, son las horas del día que tengo, y por lo tanto, si está bien, a ver, el hambre, la necesidad es ilimitada. Si yo quisiera, digamos, hacer, uno mira, no sé, yo por lo menos trato de mirarme en el espejo de Jesús y uno ve que Jesús era Dios, y sin embargo también se cansaba, buscaba estar a solas, iba a la montaña, buscaba estar solo con los discípulos, ¿no? Como que no estaba todo el tiempo con las multitudes solucionando los problemas de la gente. Alguna vez multiplicó los panes, pero no es que todos los días, bueno, muchachos, de 9 a 11 vengan que multiplico los panes. Bueno, de 3 a 5 de la tarde curo enfermos. No, hay algunas curaciones, hay algunos, y hay otros que no, que siguieron de largo, otros que no lo pudieron ver, otros que no alcanza la vida, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que no sentirse, digamos, Dios, y creo que ahí reside un poco la clave. Y yo me acuerdo cuando estaba yendo a mi primer destino de parroquia, a Lourdes, que era una parroquia para mí, por lo menos grande, con mucho movimiento, Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Bueno, y estamos con el profesor José María del Corral. Bienvenido, José, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Una idea que se fue gestando hace mucho tiempo, yo me acuerdo allá hace unos cuantos años, comenzó primero con el Instituto del Diálogo La Jura de la Bandera, una experiencia que empezamos a hacer, donde se juntaban colegios de distintos cultos. ¿Vos te acordás? Más sí, o menos eran un colegio evangélico. Colegio evangélico de SEA, colegio islámico, argentino-árabe,
colegios católicos y también había colegios de la comunidad judía, Betel y otros colegios. Y colegios, bueno, y colegios estatales después se fueron sumando, ¿no? Con la idea de que, digamos, desde el Instituto del Diálogo, la premisa era que para poder conocer al otro, para poder quererlo, hay que saber cómo piensa o quién es. Y creo que uno se encontraba con que de repente chicos que tenían tan distintos orígenes sabían que jugaban los mismos juegos, veían los mismos programas de televisión, y por lo tanto se iba gestando una experiencia muy linda que me gustaría que cuentes, que como estuviste, digamos, si bien digamos, estuvimos en la idea al principio, pero realmente el gestor de todo esto fuiste vos, cómo se fue gestando esa experiencia y cuáles fueron las cosas que fueron saliendo de ahí, ¿no? Bueno, como decís, sorprendió a los propios adultos que veníamos acompañando desde los referentes religiosos a los educadores y las organizaciones, porque los propios chicos fueron, por un lado, haciendo una especie de diagnóstico de cómo veían ellos la ciudad, cómo veían sus propias vidas, la vida de la calle, la vida de la gente. Eran chicos de colegios secundarios, como decir, de escuelas públicas y privadas de distintos credos. Y me acuerdo, por ejemplo, que nosotros teníamos obviamente mucho más cuidados y hasta prejuicios de qué dirá uno, qué dirá el otro. Hicimos un encuentro en la AMIA y los propios chicos nos dijeron si los podíamos dejar un ratito solos, lo cual generó en los directivos y en los docentes hasta un cierto temor. Miedo. Salimos, cerramos la puerta y cuando volvimos, no solamente había un excelente clima, sino que había surgido como propuesta hacer un proyecto para el bicentenario del país. Y bueno, y eso fue creciendo, fueron conviviendo los chicos y se llegó a plasmar en un proyecto de ley de pensar de nuevo la ciudad de Buenos Aires. Decían que nuestra ciudad ya no daba para más, era una ciudad vieja, decían, donde la gente está histérica, cómo camina el adulto por la calle, decían como que es muy poco saludable vivir en la ciudad. Y por eso decían, ¿por qué no cambiar el eje del puerto y de los porteños en transformar nuestra ciudad en una ciudad educativa, donde la educación no sea ya una obligación y una responsabilidad solo del docente en el aula, sino que todos los que viven en la ciudad la hagamos como una ciudad más educativa. Desde el policía a la esquina, los semáforos, la señora, el que barre, el que gasta el agua, el cohete en la puerta del edificio, bueno, como que todos seamos educadores. Y surgió este proyecto y nosotros simplemente, como decirlo, lo que fuimos haciendo es acompañarlo y generándoles espacios. Nos reuníamos en el Centro Islámico, nos reunimos en el Ministerio de Educación, en la Dirección General de Educación de Gestión Privada, en la Curia, en la Vicaría Episcopal de Educación, en el Arzobispado de Buenos Aires, en la Secretaría 415. Bueno, los chicos se fueron reuniendo en distintos lugares hasta que armaron un proyecto. Y dijeron, bueno, lo queremos presentar. Los acompañamos a la Comisión de Educación y bueno, en ese momento el ministro Sileone, el actual ministro de Educación de la Nación, era el ministro de la ciudad, estuvo presente en el debate que hicieron los chicos con los legisladores. Ellos mismos, con 14, 15 años, debatieron el proyecto, lo defendieron, pasó a comisión al recinto y bueno, fue aprobado por unanimidad. Y salió entonces la ley 2169, que mucha gente aún no conoce. Es la ley que declara a Buenos Aires como ciudad educativa en su artículo 1. Y a partir de ese marco normativo, que obliga al Ministerio de Educación de la ciudad a implementar esa ley, bueno, justamente se han multiplicado muchas acciones. Entre ellas, los chicos pensaban que para que la ciudad sea educativa había que formar a los vecinos de la ciudad en una nueva escuela. Y así surge la Escuela de Vecinos. Escuela de Vecinos. Yo me acuerdo en esa presentación, estuve en algunas de las presentaciones en la legislatura. Realmente era emocionante ver a los chicos sentados en las bancas, porque también era un ejercicio de acercamiento entre esos dos mundos que muchas veces tienen prejuicios entre sí, ¿no? El mundo de la política y el mundo de los jóvenes, que por ahí piensan, bueno, los políticos están en su mundo, nunca van a cambiar nada, y a nosotros lo único que nos queda es o ser indiferentes o protestar. ¿Vos percibís que en los chicos que han participado en la Escuela de Vecinos hay como un cambio, un deseo de más protagonismo aún en la vida pública? Sí, totalmente. Tanto es así que, como lo decía el martes pasado en el Teatro San José, del Auditorio Colegio San José, en la Escuela de Teatro de Mitre, un chico decía, yo estaba muy seguro de que iba a ser contador hasta que empecé la Escuela de Vecinos. Cuando empecé la Escuela de Vecinos me empecé a confundir. Hoy estoy decidido a ser político y a estudiar ciencias políticas en la UBA.
El cambio es muy grande. Cambio que se genera, como decíamos, en un movimiento interno, incluso en tu propia vocación, en tu propio proyecto de vida. Los chicos están ansiosos por participar políticamente, por participar en lo público. El tema es que nosotros no le damos un lugar. Si la indiferencia aparente es una indiferencia absolutamente que nosotros le hemos transmitido a través de decir no te metas, no sepa nada, pero apenas uno rasca un poquito y genera un espacio concreto donde poder participar y debatir, los chicos no solamente se enganchan, sino que son capaces de organizarse y participar organizadamente. Escuela de Vecinos gestó este primer proyecto de Buenos Aires Ciudad Educativa. ¿Ya por qué número se va de proyectos de Escuela de Vecinos? La primera Escuela de Vecinos participaron 4 colegios de distintos barrios de la ciudad con 70 chicos hace 5 años, perdón. Y hace 2 días hemos lanzado la nueva edición 2012 de Escuela de Vecinos con 1.500 chicos y ya hay 7.000 alumnos que han participado en la Ciudad de Buenos Aires en esta Escuela de Vecinos. ¿Y cuáles han sido los proyectos que se presentaron sucesivamente, si te acordás? Sí, ha habido proyectos que tenían que ver con... los proyectos, le aclaramos a quienes nos escuchan que lo eligen los chicos. Si la Escuela de Vecinos es una escuela de escuelas, porque participan colegios religiosos, distintos credos, escuelas públicas, participa el Colegio de Atrices, San Martín de Tours, la Escuela Técnica 1, la Técnica 8, la Escuela FADE, la Escuela de Bellas Artes, si la escuela de todo tipo, escuelas evangélicas, como decíamos, escuelas judías, la escuela islámica, la escuela ortodoxa griega, es decir, escuelas de todo tipo, y surgieron proyectos muy diversos a partir de las problemáticas que los chicos año a año van presentando como que ellos consideran que son los problemas que además les afectan. Uno fue el tema de la inseguridad, otro fue el tema del trabajo infantil y la explotación infantil, otro fue el tema de medio ambiente, el tema de la basura, otro fue el tema de la educación y la deserción escolar y la infraestructura escolar, otro tema fue el tema de la violencia, que es justamente el de este año, la violencia entre pares, la violencia en los jóvenes, el bullying, es uno de los temas elegidos de los chicos para este año para investigar en la ciudad. Y este año también se eligió el tema del agua, es decir, el tema del agua, que son temas, fíjate, que a lo mejor para nosotros, los adultos, los docentes, los directivos, habíamos elegido otros temas, y sin embargo en los chicos y en la sensibilidad de los chicos, estos son temas prioritarios para ellos. Por eso también es muy interesante la diferencia de perspectivas que hay entre uno y otro. Pero no solamente han sido proyectos, hoy son leyes muchos de estos. ¿Y leyes que tienen alguna incidencia? Porque muchas veces se promueve una ley, pero ¿cuál es el seguimiento que se hace para que la ley sea efectiva? ¿O han visto alguna suerte de efectividad? ¿O se promueve la ley y después queda cajoneada y nunca se instrumenta? Es excelente la pregunta, porque el primer paso era no se puede hacer nada. El segundo fue mostrarle, no, mirá, se puede hacer algo. El tercero fue, mirá, llegamos y presentamos un proyecto de ley. El cuarto paso fue, bueno, sí, pero quedaron en los escritorios el proyecto de ley. Si los aprueban y después nada. Y el quinto paso fue, los alumnos del último año hicieron lo que se llama torre de control, que es el seguimiento de estos proyectos. Y así, por ejemplo, fíjate, una de las cosas que los chicos se habían presentado era el tema de la adolescencia y la alimentación. Y estaba la ley, pero no estaba reglamentada la ley de tallas. Bueno, actualmente nos acaban de avisar, justamente cuando fue el lanzamiento, que gracias a esa acción sostenida que hicieron los chicos durante 3 años, ya está reglamentada la ley de tallas. ¿Qué es la ley de tallas? Es la que justamente marca, que genera muchos problemas, de que en las casas de ropa de adolescentes tiene que haber también talles grandes y controlado, real y efectivamente. Porque muchas chicas lo primero que se dan cuenta es que cuando van a buscar un pantalón, para ellas no hay. Y eso tiene una repercusión en su crecimiento enorme. Eso promueve sin duda la bulimia y la anorexia, ¿no? El tema de querer identificarse con un cuerpito de modelo perfecta y, bueno, no aceptar que por ahí una chica, como la mayoría en general, o los chicos son más gorditos, ¿no? No es un problema solo de mujeres. 300% creció el tema de la bulimia en los varones. Mira qué dato, ¿eh? Es dato fuerte, sin duda. José María, y por otro lado, ¿cómo percibís en la evolución de la relación de los chicos entre sí? ¿Se crean conflictos, hay discusiones, o los chicos más bien? Porque una cosa era manejar 4 colegios con algunos representantes, una cosa más acotada, ahora vos estás hablando de 1.500 chicos, después ya en el segundo bloque nos vas a contar más precisamente qué es lo de este año. Me estoy refiriendo a las experiencias anteriores, ¿no? Mira, nosotros nos reímos porque al principio obviamente llegan y se van como mirando de costado, ¿no? Los que se van sentando en la sala grande.
lo mismo en las mesas de reuniones después de debate, y entonces aparece esto de las chetitas, ahí llegan las chetitas acompañadas por un docente, por una religiosa, después dicen, mirá, estos son los villeros, son estos, son otros, y los primeros términos, ¿no? Como se van enumerando. Como ir etiquetando, claro, con el prejuicio que uno trae al otro, ¿no? No por el colegio, sino por el aspecto físico, obviamente, con el cual llegan y se van instalando en las distintas butacas, en los distintos asientos. Bueno, 2 meses, este proyecto dura 3 meses en la calle, ¿no? Este aprendizaje. Ya al mes y medio, unos y otros empiezan a chatear, a intercambiar, a mensajearse, y hemos tenido incluso muchos noviazgos entre chicos de colegios absolutamente distintos. Recuerdo, por ejemplo, un chico de San Martín de Tours con una chica de una escuela estatal del mismo CGP, de la Comuna 14, que el papá se reía de cómo habían sido tantos vecinos que, bueno, ahora estaban uno al lado del otro, estos vecinos. Una vecindad más cercana, más efectiva, y bueno, ahí muestra nuevamente los prejuicios. Tanto hablamos del tema de los prejuicios, estereotipos, la violencia que genera, porque detrás hay actos de violencia. Es decir, a veces en los propios baños se miraban unas con otras con mala cara, cuando iban al baño de mujeres, etcétera, y cómo esto se vence con el simple misterio del conocimiento. El conocimiento se queda arriba a estos muros. Por eso es importante que haya espacios educativos para que chicos de colegios tan distintos se puedan conocer. Si te parece, José, vamos a un corte y enseguida nos contás de qué se trata el proyecto de este año. Estamos hablando con el profesor José María del Corral, con esta experiencia que por ahí muchos no conocen, que es Escuela de Vecinos. Dame tu transparencia, oh fuente del ser, fuente de la vida. Dame tu transparencia, el deseo claro, tu estable armonía. No dejes que preocupen mi alma en exceso las nubes que tienen que cruzar mi cielo. Dame ojos limpios, corazón más creyente y más bueno. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos conversando con José María del Corral, que es coordinador de la Escuela de Vecinos. José María, nos contabas recién los orígenes, cómo nace esta iniciativa de convocar a adolescentes y jóvenes a pasar de meros habitantes a ciudadanos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que están haciendo este año? Bueno, este año tenemos, por un lado, un crecimiento enorme no solamente en cuanto a la cantidad de alumnos, sino en cuanto a la variedad de las escuelas. Si lo que vamos viendo año tras año es que las escuelas públicas, las escuelas estatales de la ciudad, se van comprometiendo con esto y quieren ser parte, quieren ser protagonistas. Por eso es que agradecen que haya un espacio desde la ciudad justamente para que esto se pueda dar. Y lo que tiene que ver este año fuertemente fue el tema de la violencia. Es decir, la preocupación de los jóvenes sobre la violencia de ellos mismos. Es decir, cómo les repercute el día a día, incluso el bullying, el tema de cómo en las propias clases, en sus propias aulas, muchas veces sufren esto. Tema que asusta y preocupa mucho, no sé si tanto a los adolescentes, pero seguro que a los adultos, padres y docentes, es un tema que los inquieta, los preocupa más que los que nos ocupa. Me parece que no terminamos de encontrarle cómo ocuparnos de eso, ¿no? Perdón que interrumpa, pero me gustaría que dijeran qué es el bullying, porque mucha gente quizás ignora la palabra, claro, a qué remite, ¿no? El bullying nos referimos a una acción sostenida de un grupo de jóvenes que pueden ser de una misma aula, un mismo curso, donde toman de punto a uno en especial, y sobre ese uno se dirigen todas las agresiones, los chistes, todo lo que tiene que ver, digamos, como descarga del grupo en uno.
Y ese uno obviamente se va sintiendo cada vez más aislado y muchas veces termina no solamente en suicidio, sino en cosas muy violentas, como no solamente acá en Argentina, como hemos visto hace pocos días, ese chico que entró y bueno, tiró tiros a todos los compañeros que estaban, ¿no? Es decir, obviamente estas son expresiones muy fuertes, pero hay en pequeñas escalas también. Y el día del lanzamiento, no sé si recordás que vos también estabas, Max, una de las chicas que habló se refirió también que las cosas se llevan de la casa, y habló, ojo, no perdamos de vista la violencia en nuestras propias casas, porque si no parecería que la violencia es cosa del colegio, y no, el colegio recepciona, recibe lo que los chicos traen. Y te diría también de la sociedad, ¿no? Me parece que sobre todo Buenos Aires es una ciudad donde nos hemos acostumbrado a estos malos modales de enseguida saltar como leche hervida frente a cualquier cosa, agredir al otro, insultarlo, bueno, se ha instalado, ¿no? Aún desde la función pública. Sí, el fútbol, ¿no? Es decir, los chicos lo ven también en el fútbol, lo ven en los boliches, cuando salen los fines de semana. La inseguridad, no sé, habría una lista larga para hacer, evidentemente los chicos son como la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Y creo que es importante que ellos mismos reflexionen y quizás nos traigan un poco de viento de cambio, ¿no? Para ver si las cosas se pueden vivir distinto. Y el segundo tema al que te referías era el tema del agua, un tema para mí importantísimo, que se reflexiona muy poco. Yo de esto tengo muchísima conciencia porque cada vez que viajo al Chaco en invierno, es el gran problema de la gente del Chaco es el agua, no existe el agua potable más que de lluvia. O sea, fíjate que no hay ni siquiera la posibilidad, como existe en el resto del país, de hacer una perforación y que encontrar agua en el subsuelo, porque el acuífero de Guaraní está muy abajo en esa zona. Hay que hacer excavaciones a veces de 100, 120 metros que son muy costosas, y todo el agua que se saca si uno hace un pozo a poca profundidad es salada, no sirve ni para regar. Por lo tanto, el único sistema es el viejo sistema colonial de los aljibes, para la gente que vive en el campo, juntar el agua cuando llueve, y a veces pasan 5 meses que no llueve, entonces es bastante desesperante la situación. De hecho, nosotros cuando vamos al Chaco, pasamos una semana simplemente higienizándonos con esos paños que usan los enfermos, que se usan con muy poquita agua, porque no hay agua para bañarse. Y creo que, bueno, cuando uno llega a Buenos Aires está acostumbrado a que abre la ducha, abre la canilla, deja el agua corriendo, no sé, el portero baldea la vereda. Acá son millones de los litros, porque tenemos el reservorio de agua más grande que existe en el mundo de agua potable, que es el Río de la Plata, pero que sin duda también potabilizar el agua tiene un costo, ¿no? Entonces estamos usando agua potable para lavar las veredas, cosa que en otro país sería impensable, ¿no? Por eso fíjate, ¿no? Qué interesante que a estos chicos les sobra el agua. Y ellos planteaban como problema la falta de agua. Eso muestra la generosidad mental y cultural del joven hoy en día. Todo al revés de lo que se pinta muchas veces. Ellos no son los jóvenes de allá, sino los jóvenes de acá. Los porteños que están planteando la problemática del agua. Nos están diciendo nosotros, hagamos algo por el tema del agua. El agua se va a terminar, el agua se está barriendo, en vez de escobillón se usa el agua para sacar la basura a las veredas todos los días. Es el agua que tiramos, a nadie le importa que el agua pierda. Entonces, me parece importante ver esta generosidad, ¿no? Y saber que esta generosidad existe y que quieren comprometerse políticamente, como decimos al principio, quieren comprometerse. Fíjate que esto trascendió la ciudad de Buenos Aires. Esta experiencia ya lleva 3 años en el partido General Rodríguez, con el 100% de las escuelas secundarias General Rodríguez. Esta experiencia se está haciendo también en San Isidro. Esta experiencia empezó hace un mes, donde Jorge Macri lanzaba en Vicente López, en el partido Vicente López, una experiencia piloto con 70 colegios. Está San Andrews de Vicente López, está la Media de Olivos, la Escuela Técnica, la Escuela Talmud de la Comunidad Judía de Olivos. Están participando en Capital y en Gran Buenos Aires 7.000 jóvenes este año. Algo compartías antes, José, pero me parece interesante volver. ¿Cómo es? Porque casi podríamos hablar del encuentro de diferentes culturas. Vos citás colegios de chicos de altísimo poder adquisitivo que viven una realidad que de repente se ponen a compartir, a convivir y a ver cómo encuentran soluciones a problemas comunes con un chico que tiene poco en común en el día a día. Totalmente, totalmente. Y eso antes era una fuente de violencia. Es decir, esa distancia era violencia. Violencia cuando se miraban en la calle, violencia cuando iban al baño, violencia cuando compartían una cancha de fútbol, un recital. Y hoy es, como decís, sentarse a la misma mesa y decir, bueno, ¿qué pasa con el tema de lo que están haciendo en Vicente López? Los movimientos ecológicos, está bien la protesta que están llevando, ¿qué pasa con la central eléctrica? Y lo están debatiendo juntos. Es
están debatiendo juntos esos chicos tan distintos. Y es espectacular ver cómo se respetan, cómo se escuchan, cómo aprenden. Por eso muchas veces nosotros queremos protegerlos separándolos. Y nos equivocamos como padres. Si queremos proteger a nuestros hijos, tenemos que juntarlos con nosotros, para que aprendan a vivir juntos. Esta experiencia que ya tiene 6, 7 años y que está dando tan buenos resultados educativos, escolares, pero fundamentalmente sociales para la vida de los chicos, para un aprendizaje diferente. ¿Cómo los recibe la estructura formal, la escuela más tradicional? Muy mal. El problema de la escuela de vecinos muchas veces es la escuela. El problema muchas veces de estos aprendizajes somos los propios docentes. Si no queremos que nos saquen los chicos del aula, queremos seguir siendo el dueño de los chicos de 10 y 20 a 11 y cuarto, en mi materia. Y si me